Con la palabra de la doctora Marina Vargas está en línea. Marina, bienvenida, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Tanita, buenos días, equipo, ¿cómo están? Y a todos los oyentes firmes de las 10:03. Bien, todo lindo por aquí, una mañana hermosa y así Sí, la seguramente verdad que sí. será en mayo y gasta de la misma manera. Bueno, la semana pasada habíamos planteado algunos temas, otros Ujú, pendientes para hoy, sí. así que te escuchamos. Bien, bueno, esta semana concluimos con todo lo que es tratamientos, charlas y demás en el centro holístico. De mañana seguimos con toda nuestra actividad de la tarde, que es desde las 2 de la tarde hasta las 5, que es danza, baile, teatro, y después, por supuesto, con la carrera. Eso con respecto a este mes, porque ya entramos a una faceta bastante más ágil que tiene que ver con con el teatro en una obra a estrenar, que la semana que viene lo vamos a dar a conocer. Habíamos quedado con el tema, habías propuesto, y me gusta el tema, Mm, de mamas, reconstrucción mamaria, ¿no? sí, tal cual. Bueno, eso es, bueno, es una patología, este, el cáncer de mamas, nódulos, etcétera, pero vamos a hablar de ese cáncer o esa patología que hace que sean extraídas una mama o ambas mamas, muchas veces en forma profiláctica. Eh, Eso es vivido en una mujer es vivido como una castración. Entonces, además del apoyo psicológico que hay que realizar, voy a comentar un poco acerca de la cirugía en sí que se pueden realizar. Por favor, porque es Eh, muy ah, importante, Mari, perdón que te interrumpa, es muy importante cuando decimos, pareciera que no hay un después. Cuando hay una Ujú, operación por cáncer, por ejemplo, con la extirpación de una mama o las dos, pareciera que después no hay más, que hay únicamente un acomodamiento con un relleno, con un sutién, un corpiño, y que no se puede hacer otra cosa en Chilecito. Y sí se puede hacer. Nosotros siempre abordamos el tema, además de una cuestión estética, sí. sino desde esto que vos decís, de que la mujer lo siente como una castración. ¿Por qué no volver a tener su propia autoestima en el concepto de lo que una mujer siempre necesita? ¿Por qué pensar que, bueno, hay algo que, bueno, ya está, superaste el cáncer, qué bueno que lo hiciste, qué mujer fuerte? ¿Por qué no pensar en que también se puede hacer una estética, una plástica en Chilecito? Por eso me parece importante, de todos los temas que hablamos, este también como lo hicimos tantos años, bueno, y hoy retomarlo, ¿no? Sí, 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 hay muchos temas relacionados y bueno, me voy a abocar al tema médico, quirúrgico, de aquí en más, mayormente, ¿no? Mm, Bueno, esta es una patología que, bueno, es la más antigua de todas, justamente todo lo que hace al tratamiento aumentativo en mamas, específicamente prótesis mamaria, no comienzan en los años 60 con el aparecimiento, ¿cómo es con la aparición. aparición sí, 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 la aparición de las prótesis mamarias. Antes, por ejemplo, ya en el siglo pasado, se colocaban, por ejemplo, trozos de espuma de nylon, se colocaban con rechazo absoluto, por supuesto, por parte del organismo. Después se empezaron a utilizar esferas de vidrio, con lo cual tampoco era natural. Hasta que en los años 60, 61 comienzan a aparecer las prótesis mamarias. Las prótesis mamarias, que es la que se utilizan ahora, por supuesto, siempre muy perfeccionadas hasta la fecha, que es la aparición y la tolerancia de las siliconas. Siliconas que tienen una cobertura que fue perfeccionándose hasta la aparición de las prótesis mamarias con cobertura de poliuretano con prácticamente nulo rechazo. Y estoy hablando de rechazo cuando se ponen duras, que en realidad no es un rechazo, es una condición que tiene cada paciente que hace un encapsulamiento conveniente, por supuesto, pero que también apuntamos a que eso no suceda. Bien, las prótesis mamarias se pueden colocar también justamente, se hace, por ejemplo, la cirugía de ablación de la glándula mamaria, de la extracción de los ganglios, si fuese necesario, y después hay una reconstrucción. La reconstrucción se realiza cuando está de alta el paciente, cuando ya si hubo que hacerle rayos también se realizó y cuando ya está todo en condiciones óptimas para proceder a la misma. El paciente está mejor, se siente mejor, pero se encuentra con una realidad, como bien describiste, que sus relaciones, digamos, con las
personas, con la pareja, con los amigos, donde sí o sí se coloca como una víctima. Entonces, de ese estado también, yo como experta en emociones, lógicamente hay que salir también de ese estado para aquellos que quieren y deseen y lo necesitan. Se procede a colocar, antes se hacía, algunos todavía lo hacen, colgajos, quiere decir donación de la zona posterior de la espalda, del dorsal ancho, para colocar en la zona digamos, esa porción cutánea, grasa, y se lo traslada de la espalda con una gran cicatriz en la espalda para colocar en la zona anterior, en la zona mamaria, con lo cual coloca un volumen de grasa y además la piel, por supuesto. Pero luego con el advenimiento de los expansores mamarios, yo cuando me formé todavía no había. Luego, al transitar esta especialidad, comenzaron a venir eso, así que hicimos muchísimas cirugías con el advenimiento de los expansores. ¿Qué son los expansores? Son por describirlo en forma popular, ¿no? Son bolsitas especialmente diseñadas, resistentes, pero huecas, ¿sí? Vacías, que tienen un tubito y una válvula. La válvula, por supuesto, se hace la cirugía en ese lugar a expandir porque la piel no se puede colocar una prótesis mamaria, eso está muy, muy, muy estudiado, con muchísima experiencia, que no se puede colocar la prótesis mamaria sin expandir de la zona donde se quitó piel y zona dermograsa. Entonces, lo que hay que hacer es primero expandir la zona, que tiene que ver con colocar, se hace una pequeña cirugía, se coloca, se hace el bolsillo y se coloca el expansor. El expansor es como digamos, como una prótesis pero vacía, ¿sí? Ese es el primer paso. Tiene un tubito y el tubito tiene una válvula. Todo eso va por debajo de la piel. Cada 15 o 20 días se va colocando, ya se coloca durante la cirugía solución fisiológica, ¿no? Para que eso vaya ya teniendo una capacitancia. Y de a poco se va colocando cantidades de soluciones fisiológicas para que la piel se vaya expandiendo y adaptando para luego de un tiempo determinado, lo que consideremos nosotros, ¿no? Los especialistas, de 6 meses, 8 meses, 10 meses, cuando esa piel está convenientemente expandida, se saca digamos, el expansor y se reemplaza por una prótesis mamaria. Luego se procede a la realización y la reconstrucción de la zona areolar y mamilar, el pezón, digamos. Entonces, es muy importante tener claro que si uno necesita, se puede hacer esa cirugía. No solo se aplica, los expansores no solo han venido a solucionar ese tema de una forma muy conveniente, porque, evitar grandes cicatrices en la espalda como zona dadora, porque al final era, bueno, reconstruir la mama, pero me quedaron como un mapa la zona mamaria y como otro mapa la zona posterior. Y está clarísimo que uno, digamos, que sobrevive y es resiliente a semejante trauma y situación de vida, como es un cáncer. También es importante saber que muchas pacientes son muy jóvenes y otras no tan jóvenes. También tienen que, si no se hacen esa operación, están con el corpiño y la prótesis también de silicona, pero externa, que vienen diseñadas para externa y que no es interna, no es de la misma constitución, digamos. Entonces, se realizan bolsillos dentro del corpiño, etcétera. Y la verdad que en las relaciones humanas, maritales, digamos, es un gran complejo. Atendí muchísima gente, operé muchísima gente de esta patología, pero el expansor no solo se utiliza allí, también he hecho cirugías, por ejemplo, en alopecias postraumáticas, de falta de cabello, que caen y quedan grandes zonas donde no se puede reconstruir y no se puede colocar tampoco el pelo a pelo, ¿no? Entonces el injerto capilar, porque no tiene zona dadora. Y entonces, y las cicatrices que tienen no alcanzan tampoco a cubrir, ¿no es cierto? Si uno decidiera hacer
esa importante cirugía. Ujú. Entonces se procede a expandir primero la zona pilosa, la zona, por ejemplo, en la cabeza, en el cuero cabelludo, se expande la zona que tiene mucho cabello. Y cuando eso está convenientemente expandido, hay que bancarse también que se empieza a deformar la cabeza, pero es transitorio. Entonces Ujú. también, eso tiene un comienzo y un fin. Luego, en una gran cirugía, se saca la zona alopécica, o sea, sin cabello, traumática, que fue traumatizada por quemadura, etcétera, y esa zona expandida del cabello se lo reemplaza, se lo corre, y bueno, se tapiza esa zona, se expande, comparte la superficie. Entonces, ese tema de los expansores, también se pueden hacer expansores en cualquier zona del cuerpo que no comprometa, por ejemplo, vascularización, y luego se extrae y se utiliza. En el caso de las mamas, reemplazo por una prótesis mamaria. Y en el caso de otros órganos que necesitamos piel y zona dermograsa para cubrir y reemplazar la zona traumática, en cualquier lugar del organismo, siempre y cuando no comprometa la parte vascular, que eso se dirime en una consulta, lógicamente. Lógico. Bueno, ¿cuántos problemas? Porque cada ser humano es un mundo. Y sin ninguna Mm. duda que dentro de esa hermosa manera de que tenemos de relacionarnos con los demás, cada uno sabe y cada persona sabe qué es lo que le afecta y qué no. Es maravilloso saber que hay algunas personas que no tienen ningún problema y que lo pudieron Ujú. resolver, ¿no? Y en esa emoción dice, a mí no me importa, yo estoy bien, estoy así, pudieron trabajar en eso, porque sin ninguna duda que cada uno hace su propio camino, pero qué importante es saber que sin ninguna duda hay esta posibilidad en Chilecito, que la puede tomar quien lo necesite, porque muchas veces no hay un conocimiento de que en Chilecito, Mari, vos operás y haces este tipo de cirugías, que son Sí, labios reparadoras, leporinos, por sí, que ejemplo. son, por ejemplo, labios leporinos. Yo cuando vine a Chilecito, allá por el 2000, los primeros que me contactaron fue un grupo de mujeres y di muchas charlas al respecto también, Mm. acerca de cáncer mamaria, cómo superar la parte emocional. O sea que a mí la cirugía reparadora fue la que además de la estética, me hizo experta en emociones, justamente porque toca todos estos temas donde uno en una super especialidad no explorada desde el punto de vista psicológica, hice mi experiencia. Yo fui la segunda mujer acá en Argentina que hice el masterado. Soy especialista de especialista. Viene la especialidad, primero soy cirujana general, luego la especialidad, por último la especialista de especialista, que no hay tantos en Argentina. No hay especialistas tanto, imagínate, un máster. Quiere decir que esa sensibilidad que siempre tuve hacia la parte reparadora también, fue la que justamente me llevó a ser una experta en emociones hoy y tratar de encontrar y resolver, porque realmente por ejemplo, una mujer, si bien es cierto, se conforma, si tuviese la posibilidad y le dieran a elegir una mama con, un, con mucho traumatismo sin resolver y la opción de tener la otra también reconstruida, la verdad que no optaría por quedarse, digamos, a medias. Claro. Lo tendría que trabajar. Y las pacientes que encuentro me dicen, la verdad que a mí me hicieron la ablación, me quitaron los senos, hace 20 años. Pero Mm. la verdad que ahora no veo por qué no puede hacerlo. Entonces, el ser humano siempre tiende a la simetría, siempre tiende a solucionar. Lo que pasa es que un paciente así queda tan traumatizado por todo el proceso que después él tiene miedo y queda tan traumatizado y resiliente, que tiene miedo de entrar otra vez en un tratamiento que lleva su tiempo. Pero la posibilidad está y nada, hay por lo menos hacer la consulta. Yo siempre digo, a ver, yo le puedo dar información, la última palabra la tienen ustedes y eso le puede llevar un día como toda la vida y no resolverlo de esa manera. Mm. Pero sí es importante, si uno se pregunta, todas, casi el 100% de las pacientes que consultan, tienen problemas de Claro. relaciones maritales, no tanto con los demás, y aún Mm. así con otros pares, cuando uno va al gimnasio, se tiene que acomodar la prótesis, tiene que hacer en una fiesta de verano, o sea, hay todo atrás un componente emocional lógico que hace que vaya
mermando su relación de vida social, porque todas tienden a la restricción, ¿verdad? Claro. Pero, repito, hay que resolver primero, por eso justamente también está ese tema, experta en emociones, porque también tuve que resolver tratamientos, primero psicológicos, no tratando de convencer nada, simplemente es hacerle el aguante, como decimos, para que el paciente diga, bueno, te puede llevar un día, te puede llevar toda la vida, vos tenés la última palabra, andá a consultar a otros cirujanos también, y la última palabra la tenés vos. Tu yo superior te va a decir cuál es el momento, si es que acaso llegas a esa situación. He hecho, por ejemplo, expansores en la oreja, para gente, o sea, un chico de Tierra del Fuego, de la parte de adicciones, que me contactó el gobierno de Tierra del Fuego hace muchísimos años, y bueno, lo he hecho en Buenos Aires. Expansores en los chicos, por ejemplo, una chica quemada, que la mitad de la cabeza la tenía totalmente alopésica. Imagínate una chica de 13, 14 años con esa situación. Después, también hay muchísimas otras situaciones en las cuales realmente es muy importante, por lo menos, para bajar los niveles de decepción, ansiedad, traumático que queda ahí, núcleos emocionales, por lo menos saber que existe la posibilidad. Ya solo hecho, aunque nunca se opere, ya el solo hecho de saber que existe una solución nos lleva a tranquilizarnos. Claro. Y a vivir ese proceso e ir pasando. Puede que nunca llegue, pero esa tranquilidad de que se puede solucionar permite ese quiste emocional sacarlo. Mi super especialidad, esto yo lo tuve muy presente cuando a mis 26 años, ya no sé ni cuántos años hace, cuando estuve haciendo mi residencia, ya me había recibido de médica, me fui a trabajar a la zona rural, ¿no? Tobas, Matacos y Mocovíes, era una gran fracción de mis pacientes, y después, bueno, hacía de todo, viste, pediatría, tenía 1.500 pacientes, solamente niños por mes, eso en el Chaco. Y me impactó porque un día la hija de una de las enfermeras, que tenía 9 añitos, con mucha pena, vino y me mostró que la niña se había quemado una mama y que estaba totalmente destruida esa mama, sin mama, lógicamente en el futuro para desarrollar, totalmente desfigurada. Eso a mí, y hasta el día de hoy, me lo acuerdo siempre, porque fue que determinó y me hizo dar ese envión necesario para trasladarme a Buenos Aires. Ese exactamente fue el motor por el cual decidí que esta super especialidad no fuera de unos pocos, porque esa niña estuvo condenada por donde vivía a permanecer así toda su vida. De ahí es que donde me quedó muy grabado fue la acción social. Claro. Por eso digo, yo no trabajo en relación con nadie. En general, después que me formé, ya nunca más estuve en relación de dependencia. ¿Pero por qué? Porque yo tengo mi misma obra social, por así decirlo de alguna manera, sí, que es preparadora. Y he hecho muchas cirugías pidiendo permiso y presentando todos los documentos y los papeles convenientes en el hospital, donde yo no le cobré un solo peso a mis pacientes. Tan generosamente el hospital me brindó el anestesista y el lugar para que yo hiciera eso. Entonces, transparencia absoluta, por supuesto. Entonces, esa acción social sigue vigente. O sea, mis pacientes, la última que he operado es una monjita que tenía un tema, se quedó el catéter en la vena hacía 20 años y se lo palpaba todavía en la muñeca. La verdad que le dolía bastante. Así que bueno, hice todos los papeles correspondientes, fui, la operé, bueno, ya no está de canchilecito, pero digamos a mí me sensibilizó ese aspecto. Entonces después ya está la parte estética, que no es menor, que no es menor, pero que la parte justamente labios leporinos, sí, con operaciones muy complejas, muy complejas acá en la Argentina. Pero bueno, lo hago desde ese lugar porque me quedó muy marcado aquella chiquita que bueno, que no iba a tener posibilidad. Uno, porque no había especialista en todo el Nordeste, no había directamente, se hacía quemados y listo. Eso fue lo que a mí me motivó a eso, y lógicamente yo ya era sensoperceptiva, ya sabía, me agarró un raptus cruzando una calle que yo iba a operar y la verdad que no había especialidad. Bueno,
Ese es un poco todo lo que no se ve cuando uno, en mi caso, cuando abordo esta especialidad realmente maravillosa para aquellos que tienen vocación. Indudable. Remarco, subrayo. Por eso, Mari, la semana pasada cuando había quedado pendiente el tema, fundamentalmente pensando en, si bien la cuestión mamaria era un poco el eje central, los implantes mamarios, en este tipo de cuestiones también queda la puerta abierta para personas que tienen cicatrices, tatuajes, labio leporino, como decías, quemaduras, de estas cicatrices que no se ven, que no se muestran, o que sí se ven y que más de una vez ha tenido como una barrera y un bloqueo en aquellas personas que no aceptan, no se quieren ver así, y para eso también existe en Chilecito esta posibilidad de solución. Vuelvo a reiterar, para las que lo asumen y no tienen ningún inconveniente, genial, chapó, me encanta, porque pudieron ser resilientes en base a eso, que habrá sido un accidente, un problema de nacimiento, lo que fuese. Pero están las otras que no lo pueden resolver o no lo quieren resolver y se quieren operar. Sepan que en Chilecito está la doctora Marina Vargas. Inclusive recordamos, y recuerdo, Mari, cuando habíamos hecho ese sorteo hace 20 años atrás, de todas las cartas que habías recibido, que elegiste... Sí, que todavía las tengo. Elegiste 5 cartas y de esas cartas fueron las personas operadas gratuitamente por ti. En este tipo de situaciones, había labio leporino, había cicatrices, recuerdo una persona que tenía su abdomen con cicatrices de cesárea, vesícula, le habían dejado parecía un crucigrama, su pancita, y ella en la carta había expresado esta imposibilidad de poder relacionarse, que le costaba muchísimo, que se veía en el espejo y no le gustaba. Bueno, ahí también estuvo tu mano. Labio leporino, se había hecho un sorteo, y lo cuento a la audiencia que quizás no lo sepa, hace más o menos 20 años atrás, cuando hicimos concurso, sorteo, la doctora Marina Vargas había recibido las cartas de aquellas personas que necesitaban operarse, que nunca lo habían podido hacer, y ella los operó gratuitamente. Entre tantas cosas, Mari, que hicimos en radio. Una señora de Mayigasta pregunta, horario de atención y si es que se puede, el valor de la consulta. El valor de la consulta es una consulta mínima, me escriben y también lo vehiculizo. Remarco, tengo mi propio sistema social, mi obra social, independientemente de todo, porque considero que, bueno, que esta superespecialidad no es de vanidad, eso lo tengo presente. Cuando estuve en la India, pregunté también, yo me fui en esa época, si no era vanidad, y qué pasaba con eso, ¿no? Porque muchas veces se ha hablado desde ese lugar. Me dijeron, ¿cómo ustedes las mujeres podrían ir en contra de su propia naturaleza? Y la verdad que eso me resolvió todo, por así decirlo, si uno tenía una duda. Yo sabía de qué lugar lo hacía, pero no la gente. Entonces, es cómo uno puede ir teniendo la opción y decidiéndolo en su libertad. No es lo mismo, y remarco también, no es lo mismo aceptar y no tener más remedio que aceptar, que lo cual está genial y implica mucho trabajo, pero si a la gente le dieron la oportunidad de resolver esos temas de la forma, que tiene que ver con el interno. Uno en el externo lo que hace es modificar, tratando de equilibrar un aspecto emocional interno y mucho más profundamente una evolución de conciencia. Una evolución de conciencia, pacientes que opero en ese sentido y en la temática, hay gente que me dijeron, la verdad es que siento que recuperé la cantidad de años perdidos, entre comillas. O sea, quiere decir vividos internamente como una restricción y un alejamiento. Entonces, hago mucha estadística, y ningún paciente en estética, ya sea mucho menos reparadora, se siente conforme, porque hay algo adentro que le pide por lo menos consultar. Indudable. Aquello que le pide reparar y hallar un equilibrio entre el externo y el interno. Por eso... Me siento muy joven y el rostro no me devuelve la juventud que yo con la que me siento, por decirlo en la parte estética. Y doy fe de ello, todo de doy fe. Doctora Marina Vargas, un gusto, un placer. Nos encontramos el próximo miércoles.
Bueno, muchísimas gracias, sean felices, estupenda semana, las plantitas contentas con la lloviznita Ujú. y siempre apuntan a ser feliz, elevar la vibración. La Argentina lo necesita y más que la Argentina, primero nosotros mismos, así que a tratar de estar bien. Bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias. La doctora Marina Vargas en su espacio En el Aire de Mañanas de Radio. Doctora Marina Vargas.